Uno. Buenas noches, les saluda Alex Padilla de la Escuela Ambiental Gratuita For Green SAC de cursos y diplomados ambientales del mismo nombre. Les doy la bienvenida a un encuentro más, un episodio más, sí, de nuestro podcast con Alex Padilla. Hoy tenemos un invitado muy especial, activista ambiental, artista, deportista y profesor, hasta donde tengo entendido, en el ombligo del planeta Tierra, por allá por Cusco, amigo peruano en temas ahí de sociales. Y nada, nosotros te conocemos, pero esta plataforma tiene seguidores en Ecuador, Bolivia, Perú, en donde es lo que estamos. Si quisiéramos que nos cuentes un poquito quién es Carlos Chévez. Adelante, hermano, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias una vez más, Alex. Bueno, sí, actualmente me estoy desempeñando, como tú bien dices, acá en la provincia de Calca y de Urubamba, aquí en el departamento de Cusco, el ombligo del mundo, pues. Y sí, bueno, yo, como bien dices, soy activista, soy profesor, estudié veterinaria en la Universidad San Marcos y luego me incliné más por la música. Yo recuerdo que en esas épocas nuestros padres nos decían que era muy importante, no importante, sin importar, mejor dicho, qué te gustaba o cuál era tu hobby, que era muy importante tener una carrera universitaria. Entonces, bueno, yo siguiendo un poco esos consejos, estudié veterinaria en San Marcos, pero nomás acabando los cursos regulares, me incliné por estudiar luego música y por dedicarme a esta carrera, que siempre fue mi pasión, y que yo encontré siempre muy ligada también a lo social. Luego también me capacité como profesor de idiomas especializado en inglés, más por una búsqueda de conocimiento. Eh, eh, Recordemos que en esas épocas no estábamos tanto en la internet, sino más en los libros, y recién empezaba la internet, ¿no? Ahí, digamos, mediados, fines de los 90. Entonces, para mí, digamos, la información estaba más en los libros que en internet. Entonces, siempre me incliné por estudiar inglés porque la bibliografía en inglés era un poco más extensa. Y bueno, empecé a todo esto. Eh, y bueno, y después de pasar unos buenos años trabajando en el extranjero, eh, en el 2010, aproximadamente 2009-10, ya vuelvo a radicar acá al Perú y empiezo a darle un poco de fuerza a mi carrera musical y a trabajar en lo que tiene que ver con la traducción y los idiomas. Y eso mismo me llevó al activismo social afroperuano. Eh, yo, digamos, la música me llevó a las letras, y las letras a proponer un poco de los cambios que un poco que queremos ver. Desde muy chico se me enseñó que nosotros podemos realizar esos cambios sociales, o mejor dicho, crear nuestra realidad, la realidad que queremos vivir, ¿no? Entonces, digamos, una realidad en donde se respeten los derechos, una realidad donde respetemos a la naturaleza, donde se cuiden a los niños. Es de repente un poco difícil intentar cambiar toda la sociedad, pero podemos ir construyendo nuestra propia realidad, empezando por nuestro entorno más cercano, nuestra familia, tal vez nuestra comunidad, nuestros vecinos, y ahí se van formando algunos cambios que queremos ver. Y eso me llevó un poco, sí. Ahora, en los años 2000, desde el 2008-10, como te digo, hasta el 18, viví en la ciudad de Lima. Ahí, bueno, formé una familia, pero también en este transitar
nos fuimos dando cuenta de qué queríamos, pues, para nosotros, para los niños que venían. Entonces empezamos a ver que tal vez el entorno de la ciudad no nos era muy favorable y queríamos algo más natural. O cuando nuestro niño, por ejemplo, Naya, mi hijo mayor, ya empezó el colegio, queríamos ver una educación que un poco rompa, ¿no? con los paradigmas, que un poco sea alternativa. Y eso nos llevó un poco a venir acá al Valle y toparnos también con un proyecto educativo muy chévere de padres organizando la educación de sus hijos y también un entorno de gente trabajando ecoamigablemente, gente que quiere, digamos, tener una mejor relación entre nosotros y con el medio ambiente también. Y entonces es que así que me veo acá viviendo en el Valle desde el año 2018. Dejé atrás un poco la ciudad, dejé atrás nuestro equipo de básquet ahí, ¿no? Qué chévere iniciativa. Claro. Y bueno, y me vine a vivir acá, que en principio fue un reto, pero que bueno, en el día a día se va haciendo cada vez más bonito, igual, vivir en el campo, ¿no? Así es. Mira, yo soy de padres agricultores, básicamente, y yo siempre digo que es como que si no aproveché, mis papás están vivos, mis padres están vivos, pero no aproveché todo ese conocimiento empírico que mi papá tiene. Es como cuando te relajas en la universidad o en el colegio y cuando sales, la materia que menos ahí le hiciste caso, esa es la materia que más te sirve fuera de las paredes académicas. Eso me pasa, eso me sigue pasando hasta ahora con mi padre. Aprendí, pero no mucho. La mayor parte práctica que yo he aprendido sobre mi profesión, porque de profesión soy manejador de recursos naturales, es observando a mi papá. Claro. Todo eso, hermano, mucha gente me pregunta, pero Alex, ¿qué tiene que ver el tema del activismo social? En este caso, tú acabas de citar algo muy puntual, el tema afroperuano o el tema afrodescendiente. En la COP20, cuando se realizó acá en Perú, pasó algo muy curioso, diría yo, porque el presidente de ese entonces tenía la oportunidad de demostrar al mundo qué es lo que había acá en el Perú en temas ambientales. Y pasó lo que siempre pasa en las famosas COP 2021. Si llegamos a la COP 30, vamos a ver qué pasa. Entonces, hay un grupo de amigos, una agrupación Ashanti que tú conoces, claro. Ellos invitaron a hacer una exposición, ¿sí?, a jóvenes que estaban dentro de la COP20, que básicamente son exposiciones que tú haces antes, durante y después, pero dentro de esa misma programación. Entonces ahí abordamos un tema muy interesante y muy puntual, en donde había dos aristas totalmente diferentes. En donde una te das de cuenta de que si eres de alguna manera, entre comillas, lo digo así, eres pobre, ¿sí?, te discriminan más, ¿sí?, te contaminan más. Y la otra arista, hablando con mi papá, te invito a que veas la entrevista que le realicé a mi papá. Él no es que sea pobre ni se considera pobre. Él dice que básicamente va a morir ahí en los árboles de palta sentado, porque ya el mundo exterior básicamente no le interesa. Pero contradictoriamente a eso, en los años 90, tú tienes el boom de todo el tema europeo en donde te empiezan a bombardear y a fumigar con temas de fumigación y temas de todo el asunto del glifosato, con nombres y apellidos, la Bayer, todo lo que tiene que ver ahora con todo el asunto de que están manejando genéticamente las semillas, que en los 90 básicamente era la fumigación. Cuando yo empiezo a ver datos muy puntuales, nos damos de cuenta que la población afroperuana, la poca o mucha que en ese entonces de alguna manera había, porque en ese entonces digo porque no había un número aproximado, por decirlo así, de afroperuanos en el Perú,
nos damos de cuenta que es la población más vulnerable en el tema de contaminación ambiental. Más que por decirlo así, ser afroperuanos es más por la vulnerabilidad social. A lo que voy a es, hermano, ya planteándonos ya en donde estamos ahora, el COVID-19 o la COVID-19, como queramos llamarlo, nos está enseñando muchas cosas. Entre esas cosas, a ser condescendientes con nosotros mismos y con los que nos rodean. Y sin darnos de cuenta, vemos que no podemos vivir sin los agricultores. ¿Por qué cito esto? Porque mi papá es agricultor, una gran cantidad de la población afroperuana es agricultora, tú estás en el campo y te das de cuenta de que la ciudad sin el campo no come, no come. Así es, así es. Sí, literalmente no come. Entonces, no sé cómo esté la situación acá en Perú en el tema agropecuario, me refiero a los pequeños agricultores y a los medianos, no a los grandes, sino a los pequeños y a los medianos, que a la juventud no le interesa ser agricultor por el maltrato que nos dan, por los precios bajos, etcétera, etcétera. Y es algo preocupante. Pero asimismo de la mano tienes que, ya estás viendo la realidad que se viene de aquí a 5 o a 10 años, si llegamos, porque las cosas están un poco feas, si llegamos, nos estamos dando de cuenta que todo el mundo va a tener su huerto urbano tras de su casa, si tienes en dónde ponerlo. Dicho esto, desde tu cosmovisión, ¿sí? ¿Qué crees tú que la naturaleza, la Pachamama, nos está diciendo a nosotros los humanos con todo el tema del coronavirus? ¿Qué piensas de todo esto que está sucediendo en temas sociales y ambientales, básicamente? Sí, es una pregunta crucial, o sea, importante, ¿me entiendes? O sea, yo siento que tenemos que, como humanidad, tú sabes, como pueblo, tenemos que reconciliarnos con la naturaleza y con la agricultura en general, con el crecer cosas. Me parece que nos hemos acostumbrado mucho a ir a la tienda y comprar cosas y las etiquetas y las bolsitas y todo está en plástico, todo está sellado. Y un poco mira, en Perú tal vez no, hay otros países que están un poco peor en ese sentido, pero te digo, nosotros que somos un país de esos que tienen las materias primas, de esos que tienen una diversidad de alimentos, nos jactamos mucho en decir tenemos 1000 variedades de papas, 10.000, ahorita no tengo el número exacto, pero al mismo tiempo nuestros gobernantes están ya pactando para traer semillas mejoradas, pactando para utilizar insecticidas y fertilizantes que no son ecoamigables. Entonces, nosotros necesitamos una vez darnos o sea, reconciliarnos con el sembrar. Ahorita en mi casa nueva tengo un pequeño huerto que es algo personal, o sea, lo que saco aquí es para mí, pero tenemos que ejercitar eso otra vez, o sea, sembrar cosas, o sea, podemos sembrar verdes, podemos sembrar, acá tengo arvejas o algunos árboles frutales, o sea, volver a despertar eso, porque eso ese instinto es el que nos ha mantenido, digamos, vivos durante varios miles de años. ¿Eh? Poder sembrar, poder cosechar, ha hecho que nosotros durante varios miles de años vivamos solamente de eso. ¿No? Ahora, bueno, hay otras cosas. Pero entonces, siento que el tema del coronavirus un poco que nos ha enseñado varias cosas. Una de la salubridad en los mercados, de qué cosa comemos, qué cosa no. ¿No? Otra cosa es la contaminación que nosotros mismos producimos. ¿Te acuerdas al comienzo de la pandemia cuando nadie podía salir de las calles, los animales y la naturaleza fue ganando espacio, ¿no? Su terreno. Así es, empezó ganando terreno, en la playa veíamos otra vez delfines y veíamos animales silvestres ocupando las ciudades.
Entonces, tenemos que ser más conscientes de ese impacto que nosotros estamos causando en la Tierra. Y ser un poco más, o sea, más conscientes y no solo quedarnos ahí pensando, sino ya ejecutar, ¿no? Desde cosas pequeñas, desde el reducir el desperdicio, reducir la producción de plásticos, la producción de desechos inorgánicos. Podemos empezar a compostar, o sea, reusar los desechos orgánicos, es algo que también se practica, ¿no? Día a día. Pero entonces, todo esto, ¿no? Otra cosa que nos enseñó o que nos está enseñando esta pandemia es que no estamos aislados, ¿no? O sea, cuando uno se protege, protege al otro, cuando uno se despreocupa, el otro también se ve influenciado, ¿no? Estamos más conectados de lo que creemos muchas veces. Y bueno, y otra cosa que a mí me parece también importante es nuestro sistema, ¿no? O sea, cómo potenciar nuestro sistema inmunológico, cómo lograr un ritmo de día que tiene que ver con nuestra alimentación. O sea, no siempre las medicinas, tú sabes, son las pastillas que nos receta el doctor, sino también lo que comemos el día a día es medicina también. Así es, así. ¿No? O sea, nuestro livity, ¿no? Esa palabra livity es nuestra vida diaria, nuestras costumbres diarias, lo que hacemos en nuestra vida es nuestra medicina también. Entonces, siento que igual estamos atravesando este momento súper así, ¿cómo decirlo? Súper tenso, súper así, pero nos está dando todas esas enseñanzas que podemos ir tomando nota y empezando a hacer un cambio. Ese es un buen momento para, para cambiar nuestro chip, nuestra forma de pensar, de verlo, ¿no? De verlo todo. Totalmente de acuerdo. Básicamente igual, hoy en Perú está pasando lo que pasó en Ecuador exactamente hace 2 meses, que Ajá, ¿en qué sentido? divide y vencerás en el tema político. Ah, ya, en el tema. Allá en Ecuador hubo las elecciones hace poquito, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, pasó algo que nunca había pasado en los últimos 20 años, desde que tengo uso de razón, en donde el presidente que ganó, porque estamos en democracia, ganó con un 52%. Sí, o Sí. sea, y el que perdió con un 48%. O sea, con el margen de error que te dan las estadísticas, perdió. Entonces, no había, de alguna manera, Ecuador se polarizó. Y es Claro, lo que casi está la mitad pasando, para un sí, lado. sí, es lo que está pasando ahora acá en Perú, con la diferencia Ujú. de que, según, bueno, encuestadoras, algo oficial, con la diferencia de que el 40% de los peruanos, ese 40% sumado entre no sabe por quién votar, entre blancos y nulos y no va a ir a votar, o sea, el 40% de la población votante mayores de edad Ujú. simplemente no quieren votar. No quieren, porque quieren de alguna manera, digo yo personalmente, lavarse las manos o no sé lo que suceda, lo que pase por sus cabezas. Es una Sí, situación muy tensa, digo yo, porque quiera o no, si estamos en un país en democracia, hay que elegir un líder político. No te voy a preguntar sí. por quién vas a votar, pero sí de alguna manera quisiera de que nos des tu punto de vista. Si bien es cierto, nunca se espera mucho de los políticos, sí, Claro. nunca se espera mucho, pero ¿qué desearías tú del próximo político elegido por la población peruana para el Perú en temas sociales y ambientales? A ver, eh, me gustaría que la persona que, que gobierne tenga un conocimiento sobre estos temas, ¿no? O sea, sepa un poco a qué se refieren. Eh, Me gustaría que protejamos a los productores, a los pequeños, a los productores en general del Perú, protejamos eh, que
que como país veamos bien qué productos realmente importamos, ¿no? ¿Qué se importa y qué se exporta? Nosotros tenemos una visión un poco de país en donde lo mejor siempre es para afuera y ya lo que va quedando, bueno, ya queda para nosotros, ¿entiendes? Esa mentalidad, no sé hasta qué punto algunos dirán, bueno, ganamos más dinero así, ¿no? Económicamente es mejor, pero eso se trasluce en casi todos los temas del Perú, ¿no? O sea, siempre lo mejor es para afuera, o lo mejor es lo que viene de fuera, y lo que queda para nosotros es lo que va quedando, ¿no? Lo de segunda calidad, lo de tercera calidad. Me gustaría que se proteja más al productor, pero también al productor pequeño, porque nosotros acá en el Perú tenemos unas leyes que favorecen mucho a las grandes agroexportadoras, porque en un momento, hace 20 años, en el 2000, qué sé yo, prácticamente ayudaron a reflotar la economía en ese momento. Pero en ese trance, los trabajadores fueron los más afectados. Y también los pequeños productores, porque entonces las agroexportadoras empiezan a comprar, empiezan a hacer lo mismo que, tú sabes, un monopolio, y compro, acumulo, acumulo, y pago poco, y después lo vendo caro, 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 ¿me entiendes? Entonces hay muchos intermediarios, y entonces, si esto costó 5, al final estos grandes acopiadores lo venden al doble, ¿no? A 10, a 15. Entonces, el gobierno debería proteger más a los pequeños agricultores. Yo creo que tenemos que proteger la diversidad de semillas y de digamos, especies que tenemos en el Perú, ¿no? Ahorita, con esto de las semillas transgénicas y todo esto, se está tendiendo al monocultivo, ¿no? Al monocultivo y mira, te digo, acá el Perú se ha firmado un pacto de 10 años sin estas semillas, pero el Perú debería no permitir nunca el ingreso de este tipo de semillas. Es lo que hace Chile. Así, mira, no tenía conocimiento de eso. O sea, acá se ha firmado un pacto por 10 años, ya pasaron como 2 años, o sea, 8 años más no se pueden ingresar, pero en 8 años otra vez van a meter presión y ahí hay que ver, ¿me entiendes? Si es que el presidente sigue queriendo así o si finalmente cede a todo eso, toda esa presión externa. Porque estos manes están afuera tratando de introducir sus semillas, ¿no? Y eso... Es lo que hace Chile. En Chile no puedes ingresar ni por aire, ni por tierra, ni por mar, ningún tipo de semilla. Nada, absolutamente nada. Es la forma de cuidar sus bancos de ahí de germoplasma que tienen. Es lógico, porque si te das cuenta, los extranjeros vienen, no sé, ven una semilla de papa, se la llevan, la modifican y luego la regresan modificada y eso nos venden. Ajá, ajá. Es así. Y mira, sí, ¿quiénes son los guardianes de semillas? Acá los guardianes de semillas son la gente de los que le dicen los queros, la gente que siembra acá y que protege esta zona. Esta zona es muy agrícola, pero la mayoría de la agricultura se queda acá, ¿entiendes? O sea, la mayoría de lo que se produce en este valle se queda acá o va acá cerca. Y las frutas que consumimos, la mayoría viene de Quillabamba, o sea, viene de sitios cerca, ¿no? Casi un sistema aislado lo que pasa acá. Y hay mucha gente que se ocupa de guardar esas semillas, digamos, de mantener eso. Pero también lo que yo veo es que muchas veces algunos productores caen en el uso un poco indiscriminado de fertilizantes o de pesticidas, y es un poco que va en contra de este propio sistema, ¿no? Entonces hay que de pronto capacitar también a la gente en este tipo de temas para poder no usar tantos químicos que a la postre quedan en los alimentos. Mira Entonces, cómo funciona.
Mira, Investigación también sería todo, ¿no? Le pediríamos al nuevo presidente un poco de investigación sobre el tema. mira cómo funciona. Ya antes de la pandemia, en el 2019, en Europa, primero ya iniciaron con el tema de la prohibición del plástico de un solo uso. Y segundo, Claro, ya hablo antes de la pandemia, ya iniciaron con planes de contingencia para la Bayer para que dejen de producir todo lo que es fungicidas, herbicidas, matamalezas, todo ese asunto, y empiecen a producir cosas que de alguna manera tus productos tengan un porcentaje muy alto de que sean orgánicos. Y en este claro. 2021 ellos ya, los europeos, ya no iban a permitir de que los países sudamericanos, o sea, Perú, Ecuador, Bolivia, ingresen productos 0% con fungicidas y herbicidas. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros estamos con nuestros suelos totalmente contaminados. Ellos están limpiando sus suelos, ¿sí? Y nosotros estamos, como tú decías, comiendo la sobra que ahora ya ni siquiera se va a poder mandar. Todo eso se paró por un tema de la pandemia, pero nuevamente va a venir con un poco más de fuerza. Claro. Todo esto, hermano, todo el asunto que tiene que ver con la pandemia, con la agricultura, con las enfermedades. Todo se ha hecho un solo conjunto que ha afectado a los seres humanos, pero de alguna manera a la naturaleza ha salido a su paso. Todo esto nos ha mostrado de que, bueno, básicamente estamos dependiendo del conocimiento empírico porque dependemos de los pequeños agricultores, llegamos a depender de los pequeños agricultores hasta que ya vieron las grandes cadenas cómo funcionan y ver cómo nos siguen ahí teniendo en su burbuja de plástico, de todo este tema. Nosotros tenemos entre 7,000 o 8,000 seguidores jóvenes, sí, que están entre los 17 y los 28 años. Esos seguidores son autodidactas, yo les digo, o están adquiriendo conocimientos gracias a las plataformas virtuales que en nuestro tiempo no había eso. Sí, de alguna manera ellos nos ven como influencer porque no es que quieran hacer lo que nosotros hacemos, pero de alguna forma toman las recomendaciones o lo que nosotros en este momento estamos hablando. A esos seguidores que se están formando, tanto académicamente, empíricamente, están adquiriendo conocimientos para el cuidado del medio ambiente y manejo de los recursos naturales y manejo también de los recursos agropecuarios. Todo Sudamérica, me atrevería a decir yo, tú como una persona que ve todo el tema desde otro punto de vista, una cosmovisión diferente con la naturaleza, ¿qué les dirías a esos seguidores nuestros? Wow. Mire, primero, ese espíritu de autoeducarse, ¿no? Autoinstruirse, es lo que nos va a mantener vivos, ¿no? O sea, actualmente hay mucha más información que uno puede encontrar por ahí buscando, buscando en la red, o sea, hay mucha más información disponible, ¿no? Más allá de los medios, digamos, oficiales. Y eso es algo que tenemos que mantener, estas vías o redes alternativas de conocimiento. Los grupos, uno aprende mucho en estos grupos de Facebook, ¿no? De grupos de gente que produce, productores, pequeños agricultores, o sea, estas redes, estos sistemas pequeños son, a mi criterio, lo que nos va a hacer superar esta crisis mundial. Estas redes pequeñas. Entonces, hay que mantener esto. Hay que saber también que somos la generación que va a tener que hacer el cambio. O sea, nosotros somos, el cambio tiene que hacerse en este tiempo. Todo lo que no se ha hecho antes y lo que no podemos esperar que se haga después, ¿no? Hay cosas que todo este cambio,
este cambio, lo voy a decir otra vez, este cambio ecoamigable, ¿no? Es que escuché esa palabra hace poco y se me ha quedado, ¿me entiendes? Entonces, esto de trabajar conscientes del medio ambiente. Poco a poco, por ejemplo, tenemos que usar menos tecnopor, por ejemplo, ¿no? Me parece como ya ahorita un crimen usar tecnopor, Así es. ¿no? Es como un crimen contra nosotros Así es. mismos. Deberían cerrarse todas las fábricas de tecnopor y deberíamos un poco fijar nuestra investigación y nuestra mente en estos temas, ¿no? ¿Cómo desarrollar un paquete que sea, que no contamine, que sea biodegradable? ¿Cómo desarrollar un producto o un empaque que además sea reutilizable, ¿no? Ya no podemos pensar solamente en producir y no pensar en lo que estamos, en los desechos, ¿no? Tenemos que ser más conscientes de eso, de los desechos. Y bueno, me parece lindo que tú me digas qué le dices a toda esta gente, ¿no? Le digo y siempre investiguen, ¿no? Siempre que hagamos ese cambio, ¿no? Que hagamos ese cambio de pensar más en el medio ambiente que no se hizo antes, ¿no? Antes estamos produciendo, estamos en la industria, revolución industrial, después, y así, ¿no? Pero ahora estamos en el momento de ser más conscientes con el medio ambiente, con la ecología, de saber o sea, no podemos generar tantos desechos, ¿no? Tenemos que tenemos que usar menos plástico, comer menos golosinas. Mira, parece tonto, pero comer Sí, menos golosinas, comer más así es. fruta y menos golosinas, ¿no? Menos gaseosa, ¿no? Así Entonces, es. imagínate si eso lo hiciéramos todos, ¿no? O sea, yo Abajo pienso yo. también, yo pienso también que los reclames estos, ¿te acuerdas antes que había muchos reclames de cigarrillos? Y después ya ahorita ya no hay, ¿no? Mucho Porque menos. dicen que los cigarrillos causan cáncer, ¿no? Entonces, así mismo deberíamos buscar un poco las gaseosas o todas estas cosas hiper dulces que no causan, digamos, cáncer, pero causan diabetes, De ¿no? manera, así Entonces es. debería mostrarse un anuncio, ¿no? Comer esto te puede causar diabetes. Así como ahora vas a una tienda y te compras un cigarrillo y dice, esto, fumar te puede causar esto. ¿Me entiendes? Esas fotos que son, bueno, nosotros, los jóvenes que estemos metidos en la política, podemos propugnar a que se logre una cosa así. Entonces, creo que nuestros esfuerzos de toda la juventud ahorita debería ser ir hacia ser más conscientes de nuestro medio ambiente, que pandemias como esta son un poco la muestra de que no nos estamos dando cuenta, de que no estamos viviendo así, que estamos de espaldas a la naturaleza. Entonces, ella es sabia, ¿no? Y dice, bueno, Así nos es. tenemos que sacudir un poco de estos seres humanos. Nada, Eduardo, como te había dicho al principio, muchas gracias por tu tiempo, por aceptar la invitación. Y básicamente te voy a comprometer para una próxima oportunidad en vivo. Estamos pensando ahí un evento un poco más grande porque nos están solicitando varias cosas muy interesantes, un poco más interactivo. Me parece chévere lo que estás haciendo y lo que siempre has venido Sí, haciendo. De alguna u otra forma te seguimos en las redes sociales. Nuestra escuela ambiental gratuita, todo suma. Tenemos qué cursos bueno. de compostaje, de lombricultura, economía circular. Las puertas están abiertas para la institución en donde tú trabajas, en lo que podamos ayudar. Claro, claro. O sea, Nada, bravazo. sí, nada. Ahí tienes un minuto para despedirte y nada, gracias nuevamente. Bueno, Alex, qué chévere, gracias por esta invitación y voy a entonces estar atento, ¿ah? La próxima vez podemos ver mi compost ahí. Y claro, y el colegio donde trabajamos es una ecoescuela. Ahorita estamos cambiando de local y bueno, sería lindo también compartirte un poco de esa experiencia, ¿no?
Entonces, gracias por la invitación una vez más, Alex, y acá estoy, cuando me quieras convocar, yo estoy listo, y bueno, estamos haciendo aquí el cambio, ¿no? Desde adentro hacia afuera, de chiquito a grande, y vamos a hacerlo. Listo, ok. Muchas gracias. Saludos en casa. Hay que seguirnos cuidando, hermano. Igual. Así es, así es. Nada, estamos ahí en contacto. Cuando vengas por acá por Lima, búscanos o algún momento allá en Cusco que pase todo este tema y ahí estamos, hermano. Muchas gracias Ok, nuevamente. ok, grandioso. Un saludo, Alex.